Muy bien, felicitaciones a todo el equipo, ¿no? Bien, felicitaciones a todos de la sala. Es práctica, ¿no? En alguna parte, bueno, hay algo todavía que falta practicar, ¿no? Con toda la confianza. En la clase anterior decíamos, la pronunciación vamos a tener dificultades, pero practicando vamos a mejorar. Conociendo los números, tenemos los números. Kuna significa conociendo los números, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los números. Al cero se le dice chusak. Cero es chusak. El número uno, huk. El dos, iskay. Tres, kimsa. El número cuatro, tawa. El número cinco, pichja. El número seis, sukta. El número siete, hanchis. El número ocho, pusaj. Nueve, ishon. 10, chunca. Hasta allí, ¿no? Tenemos, no vamos a tener casi nada de problemas, ¿no? Aquí, y cuando llega a la decena, en este caso 10, chunca. La palabra chunca va a continuar hasta el siguiente, ¿no? Los siguientes. A ver, vamos, para 11. Chunca jokunio. Significa 10 más el uno, ¿no? Pero aquí ya estamos agregando los sufijos. Vamos dándonos cuenta. Chunca, juk. La palabra es juk, ¿no? Pero niyo, mira, estamos ya agregando para decir 11. Chunca, jukniyo. 12. Chunca, iskainiyo. Viene de iskay, ¿no? Pero se está agregándose, en este caso, el sufijo niyo. 12. 13. Chunca, kimsayo. Mira, aquí también el sufijo no es igual, ¿ah? Para 11, 12 similar, pero para el 13, mira, yuj, nada más, ¿no? Kimsa. Es la palabra raíz, pero el sufijo es yuj. 14. Chunca tawayo, igual, ¿no? 13, 14, mira, la terminación, mira, el sufijo yuj, ¿no? 15, chunca pichayo. 16, chunca suktayo. Entonces, allí, mira, del 13, 14, 15, 16, el sufijo es yuj. 17, chunca hanchesniyo. Igual, nuevamente, como del 11, ¿no? Como del 12, ¿ya? Entonces, los sufijos, mira, no son iguales del 11 al 19. Vamos a ver, ¿ya? 18, chunca posagniyo. 19, chunca isjoniyo. Entonces, hay sufijos que están diferentes. No es el mismo sufijo del 11 al 19. Esa partecita sí nos va a tener un poquito de dificultad, pero todo está en práctica, ¿no? Entonces, es necesario también la escritura de estos números para también nosotros pronunciar, para leer correctamente, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que los sufijos, mira, eh, van también, ¿no? De acuerdo al número, van cambiando, ¿no? Ahora, llegamos al número 20, y como es decena, chunca, 10, ahora aquí ese chunca va a continuar, ¿no? La palabra chunca, pero se antepone iskay, iskay chunca. Si queremos nosotros citar igual este número 30, ¿qué diríamos? Kimsa chunca. Número 40, Tawachunca. 50, Pichachunca. Allí se agregan, anteponen los números, ¿no? Del 1 al 9, ¿no? Sochtachunca sería el 60, ¿no? 70, Hanches Chunca. Posachunca, 80. Esjonchunca, 90. Y hasta allí, ¿no? Hasta 90 llegaríamos con chunca, las decenas, ¿no? El orden de las decenas. De ahí viene Pachak. Entonces, hasta aquí vamos a hacer el ejercicio de nuevamente pronunciar y conocer, y luego vamos conociendo también los demás números. Me gustaría, a ver, vamos a nuevamente con esa misma dinámica, cada uno de nosotros vamos pronunciando, ¿ya? Y sería bueno, a ver, conjuntamente conmigo, todos, activamos micrófono y luego nuevamente uno por uno vamos pronunciando, ¿ya? Me siguen, por favor.